Buenas noches, Betty, para vos, bienvenida una semana más a Audición Gomidas, ya terminando casi el mes de febrero. Así es, buenas tardes, Romy, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y bueno, la verdad qué semana que tuvimos, principalmente por lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania a raíz del enfrentamiento con Rusia, liderado por el presidente Vladimir Putin, que esta semana anunció y consecuentemente, bueno, ordenó operaciones militares sobre Ucrania, ¿no? Lamentablemente continúan los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y las fuerzas rusas en diferentes puntos del país, incluyendo también la capital Kiev. La previa de esto fue la decisión de Putin de reconocer la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk, autoproclamados como repúblicas separadas de Ucrania, ¿no? Las repercusiones de esta decisión en Armenia fueron varias. Déjenme decirles lo que percibí en la sociedad armenia a partir de esta noticia, y creo que hay opiniones desde varios ángulos, ¿no? Varios han celebrado esta decisión y la postura que tomó Putin en este conflicto, especialmente la población de Artsaj, que en su mayoría reflexiona en este caso como algo compartido, ¿no? Como algo que tienen en común con estas poblaciones. Por otro lado están quienes van por la opinión del karma, haciendo foco en que Ucrania fue una pieza importante para Azerbaiyán en la última guerra de Artsaj, considerándose aliada y siendo proveedor de armamento, especialmente el fósforo blanco que utilizó Azerbaiyán en la guerra. Otros, por supuesto, se lamentan por la población ucraniana y todo lo que está pasando en este momento. Y otra gran parte también se pregunta por las causas de que el conflicto de Artsaj haya tenido tan poca visibilización y apoyo internacional durante 44 días, mientras que este conflicto entre Ucrania y Rusia en este momento está en boca de todos, ¿no? Estas fueron como las diferentes opiniones que he podido percibir en la sociedad armenia durante esta semana. Esto Por último su que parte, decías, Betty, es bueno, muy llamativo y quizás al mismo tiempo no tanto porque se entienden los intereses que existen en una república o en otra, y creo que es un tema en el cual se está acentuando mucho en lo que es toda la diáspora armenia, bueno, en redes y demás. El comentario general que se ve es esta indignación con la diferencia en la difusión que se dio en ambos ataques. sí, 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 tal cual. Eso también, como decís, se ha podido ver en las redes, ¿no? Visiblemente. Por otro lado, bueno, tenemos también inclinaciones más oficiales, ¿no? Como por ejemplo la del presidente de Artsaj, Aray Harutyunyan, que emitió una declaración celebrando esta decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, agregando que el derecho de las naciones a la libre determinación y a construir su propio Estado es inalienable para todo pueblo y es un principio fundamental para el derecho internacional. En lo que respecta a la comunidad armenia de Ucrania, la embajada armenia en Kiev está haciendo un seguimiento de los armenios que se encuentran allí, y también el alto comisionado de la diáspora anunció que ha intensificado su conexión con las organizaciones comunitarias de Ucrania, ¿no? Para manifestar su apoyo. Tengamos en cuenta que la comunidad armenia de Ucrania es bastante grande. Según algunos números que se registran, hay unos 25.000 armenios en Donetsk y algo así como entre 2.000 y 3.000 en Lugansk. Y por supuesto, estas entidades como la Embajada o la Oficina del Alto Comisionado de la Diáspora tienen que estar atentas al máximo ante cualquier decisión de evacuación que se deba anunciar si las hostilidades continúan o empeoran, ¿no? Por el momento,
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia manifestó que no tiene ninguna información actualizada sobre los ciudadanos armenios muertos en este conflicto, aunque hace algunos días se había anunciado en algunos medios la muerte de un armenio por la parte rusa y también de un soldado de Rusia con descendencia armenia. Estas son algunas de las informaciones que se difundieron en algunos medios. Otra de las noticias más movilizantes para Armenia esta semana fue la visita de 2 parlamentarios de Azerbaiyán a Yerevan. El contexto fue la cumbre de la organización Euronest, que es una entidad de la Unión Europea integrada por parlamentarios europeos y representantes parlamentarios de países de la Asociación Oriental, como por ejemplo Armenia y Azerbaiyán, entre otros. Este encuentro tuvo lugar durante 2 días en el anfiteatro Karen Demirjian de Yerevan, y en estos días algunos sectores de la sociedad armenia, como la Fratashnak Tsukyun, iniciaron acciones de protesta, tanto en la entrada del establecimiento del anfiteatro Karen Demirjian, como también frente al Hotel Marriott, donde se alojaban los representantes azeríes. Estas protestas se enfocaron en 2 pedidos fundamentales. Primero, que se liberen a los prisioneros de guerra armenios inmediatamente, y también, por otro lado, que Azerbaiyán abandone los territorios armenios ocupados. En una de estas protestas encabezadas por los jóvenes de la juventud de la Fratashnak Tsukyun, lamentablemente tuvo un final desafortunado, ya que terminó con represión policial y detenciones de estos jóvenes. Fueron alrededor de 25 los jóvenes a los que se llevó la policía y a los que se iniciaron causas penales. ¿Es normal que eso suceda, Betty, en una movilización? ¿Cómo? Perdón. ¿Es habitual que eso suceda en una movilización social en Armenia? Me refiero a la represión policial. Y últimamente en las movilizaciones encabezadas por la oposición, que a veces sí terminan como en situaciones raras de represión policial, y sí, terminan siempre la mayoría de las veces en la comisaría, porque varios de los protestantes son los que son llevados, y en este caso se han iniciado causas penales. Pero sí, puedo decirles que no es la primera vez. Común aquí. Y mientras esto ocurría en Armenia, los representantes de Rusia y de Azerbaiyán, los presidentes Putin y Aliyev, se reunieron en Moscú y firmaron un acuerdo sobre una cooperación aliada entre ambos países. Según los mandatarios, esto se trata de una nueva etapa en el desarrollo de sus relaciones, más allá de que el acuerdo de Artsaj, el acuerdo tripartito, no se haya resuelto por completo, ¿no? Es curioso que en este acuerdo que han firmado hay un artículo por medio del cual se accionaría en contra de cualquier actividad de organizaciones y personas dirigidas contra la seguridad estatal o la independencia o la integridad territorial de la otra parte, ¿no? O sea que estos países unirían sus esfuerzos para contrarrestar o neutralizar este tipo de amenazas. Y además incluye medidas para aumentar la cooperación militar, ¿no? Como por ejemplo la interacción entre las fuerzas armadas de cada país y la realización de actividades conjuntas de entrenamiento de estos ejércitos, ¿no? El ejército de Rusia y el de Azerbaiyán. Y además se indica que se trabajará en el mantenimiento, la reparación y la modernización de armas, equipos militares, y también que se enfocarán en la producción conjunta de diversos tipos de productos militares, ¿no? Por medio de este documento, tanto Rusia como Azerbaiyán también se abstienen de cualquier acción que perjudique la asociación estratégica de estos 2 estados. Para ello, establecieron un mecanismo de
consulta permanente a través de los ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países. La firma de este acuerdo ha sido, bueno, en cierta medida sorpresiva para la sociedad armenia, que considera a Rusia como su aliada, claro, desde siempre podemos decir, ¿no? Aunque, bueno, la última guerra de Artsaj haya demostrado que esto no es así por completo. Pero más allá de eso, no podemos evitar una sensación de desazón, por así decirlo, al ver que el considerado aliado de Armenia tranza con su enemigo, ¿no? Ante esto, bueno, algunos sectores se manifestaron, ¿no? Uno de ellos fue el Partido Republicano de Armenia, que emitió una declaración responsabilizando al gobierno armenio de interrumpir o debilitar las relaciones de aliados estratégicos que se tenía con Rusia, ¿no? Que era uno de los componentes más importantes, podemos decir, de los sistemas de seguridad de Armenia y de Artsaj. También en el mensaje se culpa a las autoridades actuales de que el factor político-militar de Turquía penetró y se fortaleció en el Cáucaso Sur, ¿no? Y además de que, bueno, con la reciente guerra de Artsaj, Armenia perdió también su posición como actor influyente en la región. O sea que vemos que el Partido Republicano, siendo bueno, el que se mantuvo en el poder durante los últimos años, se manifestó ante este hecho considerándolo el resultado de un trabajo, digamos, desastroso en política exterior, mientras que aún no hubo una respuesta oficial del gobierno de Armenia ante esto. Más allá de eso, Rusia, por supuesto, que sigue siendo un actor clave para Armenia, especialmente para la cuestión de Artsaj, ¿no? Y por esto también quería informarles que esta semana el ministro de Defensa de Armenia, Suren Babikian, se reunió con su par ruso para tratar temas, bueno, de seguridad internacional y regional y la cooperación militar bilateral y multilateral entre Armenia y Rusia. Por otro lado, ya anunciamos la semana pasada que Azerbaiyán va en busca de procesar al presidente de Artsaj, Aray Harutyunyan. Bueno, esta semana las autoridades de Azerbaiyán colocaron a los expresidentes armenios Robert Kocharian y Serge Sarkisian en la lista de personas buscadas, acusadas de organizar protestas desde febrero de 1988, con el propósito de incitar a la hostilidad étnica y al odio entre los pueblos armenio y azerbaiyano. Así fue la acusación, ¿no? Tal como les digo. Y al margen de esto, bueno, recuerden que en estos días, o sea, mejor dicho, en este mes, se están cumpliendo los 34 años del inicio de las movilizaciones para la liberación de Artsaj. Y por su parte, ante esto, el asesor fiscal general de Armenia anunció que pedirán a la Interpol que no avance en el pedido de Azerbaiyán y se detenga la búsqueda, ¿no? que es considerada ilegal y se basa en el odio nacional de Azerbaiyán. Y nos vamos a trasladar a Artsaj, donde bueno, la violencia de Azerbaiyán escribió un nuevo capítulo desde hace varios días, y vamos a ver en qué consistió esto. En la aldea de Hramort de Askeran, en Artsaj, se ha expandido una atmósfera de miedo que ha interrumpido en cierta forma la vida normal de los habitantes del pueblo, ¿no? Luego de que desde los territorios ocupados por Azerbaiyán se haya difundido un mensaje por medio de altavoces incitando a los habitantes a dejar el pueblo. Esto fue muy explícito, ¿no? Pueden ver nuestros oyentes las grabaciones en internet donde en idioma armenio se pronuncia un mensaje exigiendo que los habitantes abandonen la aldea y amenazando con usar la fuerza si no obedecen, ya que se encuentran en territorio de Azerbaiyán. Tengamos en cuenta que de las 300 personas que viven en esta aldea, en este pueblo, 80 son niños, ¿no? Considerados
seres psicológicamente más vulnerables, ¿no? Lo cual un hecho como este puede ocasionar traumas grandes. Por supuesto, esta es una acción más, como las que venimos anunciando nosotros en los reportes semanales, para intimidar a la población armenia de Artsaj y privarlos de vivir en sus tierras en paz y con seguridad. Y por último, para culminar nuestro informe semanal, ya veníamos anunciando que el defensor de los derechos del pueblo de Armenia iba a finalizar su gestión y asumiría una nueva responsable de este cargo propuesta por la Asamblea Nacional de Armenia. Y esto fue lo que pasó esta semana, luego de 6 años de gestión. Arman Tatoyan se despidió de la Oficina de Derechos Humanos de Armenia y fue reemplazado por Kristine Grigorian. La nueva defensora de los derechos del pueblo ya tuvo oportunidad esta semana de familiarizarse con el personal y manifestó que hay mucho trabajo por hacer. No dudo que así sea, especialmente en la situación de vulnerabilidad de gran parte de los sectores de la sociedad armenia, especialmente aquellos que se encuentran frente a la violencia ejercida por Azerbaiyán en las zonas fronterizas, ¿no? Así que, por supuesto, no tenemos más que desear una buena y productiva gestión a Kristine Grigorian, la nueva defensora de los derechos del pueblo de Armenia. Claro, un cargo con mucha responsabilidad, sobre todo en este contexto que atraviesa nuestro pueblo. ¿Qué semana, Betty, qué semana cargada a nivel local, a nivel internacional, con Rusia como protagonista de muchas de las noticias que estuviste brindando? Veremos qué pasa en el transcurso de estos 7 días y nos reencontramos una vez más el domingo que viene. Por supuesto, estaremos atentos a los acontecimientos de la próxima semana para mantenerlos informados el domingo que viene. Muchas gracias, Betty, como siempre. Երկար մտածում, դխուრავատ երկացում, դխուր երկար մտածում